Hola, buenas noches, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast que hemos llamado Ver Más Allá. Este capítulo es La mirada del miedo. Estamos nuevamente con Walter y con Lautaro, que está cebando mates. Antes de continuar, queremos agradecer todas las devoluciones que hemos tenido y además las visualizaciones que tuvimos en Spotify. Ha sido realmente llamativo. Los comentarios también. Agradecemos mucho las sugerencias que nos han dado. Quiero aprovechar a agradecer a mi compañera de trabajo Gaby García, que nos hizo unas sugerencias muy lindas, a la gente que estuvo compartiendo, a Tamara Quiroga, Caro Quiroga, que también compartieron, a mis amigas de Rosario, que también me hicieron muchas devoluciones y aportes. También me trajeron a la memoria muchos recuerdos de cuando jugábamos justamente el ajedrez con Walter. A todos ellos les mando un gran saludo, un gran abrazo, agradecerles también por siempre la buena onda. Aprovecho ahora de dejarle el espacio a Walter para que proceda a presentarse y a saludar. Hola, buenas noches. También quería empezar este capítulo agradeciendo a toda la gente que hizo sus aportes, sus sugerencias, a la familia. Se me hace largo mencionarlos a todos, pero ellos saben que han estado siempre ahí y cada aporte, cada sugerencia, cada idea nos enriquece. Creo que un poco de eso se trata esto, de enriquecernos unos a otros, además de lo personal y de lo biográfico. Se trata de esto, de un aporte de ideas. Así que a las familias, a todos los amigos que han sido parte y son parte de esto, gracias, gracias. Después vamos a tratar de mencionarlo más en detalle. Quiero también aprovechar a agradecer una devolución, un comentario especial que nos hicieron. Nos escribió Messi diciendo que él escucha el podcast antes de entrenar, como para entrenar, entonces le mandamos un saludo grande. Bueno, han sido muchas las devoluciones, han sido muchas las sugerencias. Por ahí nos cuesta un poco organizarlo porque la verdad es que ha sido como muy grande, ¿no? La cantidad de comentarios que recibimos. Y mucha gente eh, vio lo positivo de todo esto, de cómo vos tomaste esta situación, Walter, pero sin embargo otras personas nos sugirieron que ahondemos un poco más en las dificultades, las limitaciones y los miedos, porque sugirieron que podía ser bueno para aquel que esté con un proceso semejante. Me parece perfecto, me parece bárbaro porque un poco la idea del primer capítulo era esto, hacer una introducción a los temas y como dijiste bien, explicabas recién, vamos a ir desmenuzando cada parte y tratando de tomar un hilo conductor y el de este capítulo va a ser el de los miedos. Uh-huh. Así que bienvenidas los aportes y bueno, vamos a arrancar con esto. Bien, perfecto. Vamos a hacer ahora algunas preguntas que fueron apareciendo ya sea en comentarios o a través de WhatsApp que nos mandó la gente. Las hemos tratado de organizar y ahora yo te las voy a ir dando, te las voy a ir diciendo, así vos las vas respondiendo. Perfecto. Una de las primeras que surgió era, perdón, ¿hubo algún momento específico en el que sentiste que el miedo se volvió mucho más fuerte? Sí, estuve tratando de recordar después de lo hablado la vez anterior y creo que la vez que más miedo tuve fue cuando tuve que hacer mi primera caminata larga ciego. Ya había incorporado el bastón, a pesar de que todavía veía, empecé con el tema del bastón y eh, una vez que me tocó uno de los turnos para las operaciones, esto que contaba antes de los trámites y la burocracia que había que hacer para conseguir que el Estado financiara una operación, tenía que ir muy temprano, 6 de la mañana, y bueno, después de hacer todos los trámites, no recuerdo en ese momento si el trámite fue positivo o no, lo que sí recuerdo es que la vuelta, volver caminando, no tenía posibilidad de volverme en un remis, en un auto, fue el momento en que empecé a enfrentar ese miedo, el miedo de lo cotidiano, el Uh-huh. cómo hacer. Entonces, recordando, pensaba, bueno, trataba de rememorar
que es la gran ventaja que tiene uno cuando ha visto. Tratar de recordar los lugares, las posiciones de las cosas, hacer una imagen mental del espacio, que es algo que después haces cotidianamente. Todo el tiempo estás haciendo una imagen mental de los espacios. Y bueno, entonces cada cuadra que veía iba anticipando más o menos lo que podía llegar a venir, de dónde venía la otra cuadra, qué cuadra seguía. Y casualmente detrás del hospital, los que son de acá van a reconocer, el policlínico detrás tiene un barrio más complicado y eso generaba bastante miedo atravesarlo, pero siempre pensaba eso. Una de las cosas, una de las estrategias, por decirlo así, era repetir en mi cabeza seguir caminando. Y es algo que es un mantra, digámoslo así, que todavía uso. Seguir caminando, porque seguís caminando y llegás a algún lugar. Esto de... En esto creo que nos parecemos la gente ciega y la gente que ve. Creo que siempre tenemos que enfrentarnos a un montón de cosas que son desconocidas. Y siempre vamos elaborando estrategias. Y esta estrategia a mí me sirvió mucho. También, hablando de los mantras, después continuamos con el viaje. Pero hablando de los mantras, otra cosa que se me ocurrió como una frase que me repito muy seguido es esto, de que tengo que caminar lento en un mundo de gente apurada. Entonces yo tengo que ir a mi ritmo, respetar mi ritmo sin tener en cuenta la velocidad de lo que se mueve alrededor. A mi velocidad, a mi tiempo, a mi forma. Seguir caminando, como me decía y me repetía en la cabeza. Entonces, en esta construcción mental que yo iba haciendo, sabía qué cuadras seguían y el desafío más grande era cruzar una avenida grande con autos que se mueven a mucha velocidad, que es de nuevo, los que son de acá lo van a reconocer, la avenida Presidente Perón. Y bueno, la estrategia era llegar a un semáforo. Entonces, si yo llegaba a un semáforo, sabía que iba a esperar a que llegara un auto, se frenara al lado mío. Cuando el auto se frenaba al lado mío, en esa calle, el semáforo iba a estar en rojo. Cuando ese auto siguiera, yo iba a seguir con él. Entonces podía cruzar porque el semáforo estaba en rojo en la avenida. Y así hice, así crucé. Zafaste porque no tuviste ningún imprudente que se pasó en rojo. Seguramente. Pero sí, ahí entra el oído. Claro, sí, totalmente. Ahí entra el oído. ¿Ves eso también en los horarios? Que son por ahí las cosas que nos pasan a los ciegos. En los horarios, hay horarios. Cuando iba a trabajar también, el horario de la mañana no es el mismo que de la tarde o de la noche, por la cantidad de ruidos. El silencio ayuda a reconocer mucho más los ruidos. Pero esto que decía, pues, siempre ese peligro, ese riesgo está. Ese riesgo siempre está. Bien, otra de las preguntas es: ¿qué cosas te preocupaban a partir de ser consciente de que ibas a perder la vista? ¿Cómo imaginabas el impacto y cómo reaccionaron los que te rodeaban? Primero, ¿qué va a pasar ahora? Esa es la primera pregunta que te hace. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a seguir mi vida? Y lo que me fue ayudando mucho... Tengo una amiga que siempre dice que a los miedos, seguramente si escucha esto se va a reconocer. Siempre mi amiga dice que a los cucos hay que enfrentarlos. En ese momento lo tuve muy en cuenta porque hacer las cosas con miedo, a pesar del miedo, es lo que nos hace seguir avanzando. A pesar del miedo, no es que uno no los tenga, es que lo tenés que enfrentar. Reconocer el problema, reconocer lo que te va pasando, asumir que bueno, que tu vida a partir de ahora va a ser diferente, te ayuda muchísimo. Decir, bueno, a partir de ahora mi vida va a cambiar. Y la negación no ayuda mucho. Lo que sí, esto de si hay algo que podría sugerir o contarle a quien tenga que atravesar por una experiencia como esta, es que las pequeñas cositas que vas superando te van a ayudar a seguir buscando los límites, porque empezás a sentirte limitado en unas cosas y bueno, ver cómo superar ese límite. Porque una limitación no es una prohibición, no es algo que te va a decir, bueno, a partir de ahora no puedes hacer más esto. Jugar con eso, vas jugando con eso, que seguimos, que
qué hacemos, cómo lo hacemos, eso. Y creo que también, para responder a la parte de esa pregunta de cómo lo tomaron los demás, si tengo que ser sincero, en un principio me preocupaba muy poco. Me preocupaba más salir de ahí, porque era lo que me estaba atravesando en ese momento. Y a partir de que, digamos, me acomodé un poco, que pude acomodarme en mí, en mi vida, en mis cosas, empecé a tomar un poco más de conciencia que a los demás también les preocupaba, Sí, sí, les sí, pesaba o lo Ujú. vivían al lado mío. Claro. Por ejemplo, el caso de por ahí de tu mamá, tu papá, ¿cómo pensás que lo tomaste o cómo lo recordás? Eh, Es re interesante cómo lo tomó mi viejo. Mi viejo, a pesar de por estas cuestiones de la edad, él también atravesó por un momento de, primero de muy baja visión y terminó en ceguera también. Ujú. Y mi viejo siempre tuvo una negación con el tema. Él nunca aceptó que se había quedado ciego. Él hacía como que veía y bueno, todos jugábamos un poco ese juego Ujú. de decir, bueno, está bien, pensás que ves y bueno. También por el hecho de que había tenido una CB y Claro. era complicado. Claro, eran varias cuestiones que se Ujú. sumaban ahí. Bien, ¿y tu mamá cómo lo recordás Y o mi tenés mamá algún... todavía hasta el día de hoy sigue lidiando con el tema, Ajá, porque en un punto se olvida que estoy ciego y a veces trata de hacer cosas por mí que yo puedo hacer claro. por mí mismo. Estamos como en una negociación permanente. Claro. Que como charlamos alguna vez mediante mate, ¿no? Debe ser difícil para un padre o para Seguramente. una madre que el hijo tenga una condición de ese tipo, con esto de que siempre quiere protegerlo, ¿no? Que es lo más Totalmente, común. totalmente. Eh, Volviéndole a lo de mi viejo, mi mamá lo tomó un poco mejor que mi viejo siempre pensaba en esto y ahora cómo va a ser mi hijo, le decía a mi mamá. A mí nunca me decía nada, pero a mi mamá le decía, y ahora, claro, pobre mi hijo, ¿cómo va a ser? claro. Sí, Entonces son... creo que lo tranquilizó mucho, que a mí también me dejó más tranquilo, que estuviera tranquilo, al ver que bueno, se podía hacer una vida normal. Entonces ahí como que bajó un cambio, se preocupó menos, o sea, no es que se despreocupó totalmente, pero ya lo pudo vivir de otra forma. Bueno, eh, otra de las preguntas es, ¿te sentiste alguna vez enojado con vos mismo, con la situación? Sí, totalmente. Y pasar por muchas etapas, es como un duelo. Ujú. A veces estás en esa etapa de negociación, si hago las cosas bien, Diosito, ayúdame y voy a ser un buen chico y que eso da para toda una charla mucho más larga, pero en un momento estás como esperando el milagro de volver a ver Ujú. y eso retrasa mucho eh, el asumir tu condición. Por eso es importante esto que mencionábamos anteriormente, la aceptación de la situación. Es decir, bueno, estoy en esta y tengo que seguir por acá. Eh, y enojarte con vos mismo, manejar la frustración al momento de afrontar las cosas es también parte de un proceso. Es decir, bueno, experimentas y probas cosas y cuando no te salen, sí, te frustra, te enoja, te, que es una forma de descarga también, porque dura un rato, dura un tiempo y después pasa, pero sí, te enojas, te frustras, eh, te, te, te pasan un montón de cosas que tenés que ir manejando y evaluando. El hecho, por ejemplo, ahora de empezar de nuevo terapia me ha ayudado muchísimo. La terapia me ha ayudado eh, en poder ser consciente o pasar estos sentimientos de lo inconsciente a lo consciente, para poder manejarlos de otra forma. Ujú. Hace un segundo mencionabas con respecto a la esperanza, y me hiciste acordar, de hecho hablábamos con los tres cuando estábamos con Lauti, eh, sobre Rolón, y hay una referencia sobre la esperanza y por ahí no alimentarla. En referencia lo decía a relaciones amorosas, pero yo calculo que debe también tener una connotación. Es muy complicado no dejar Seguramente. de alimentarla porque uno tiene siempre ese deseo, ¿no? De que las Sí, cosas sean totalmente. distintas. Es como decíamos, yo lo relaciono con lo que decíamos recién, con esto de esperar el milagro. Ujú. Había, es algo que yo lo tuve que pensar mucho,
porque en un punto sí está esperando que el milagro de volver a ver suceda. ¿Y qué pasa cuando no sucede? Yo lo notaba mucho cuando hablaba con personas muy religiosas que me decían esto de, bueno, pedirle a Dios por el milagro. Y yo cuando me daba cuenta que el milagro no pasaba, tenés muchas opciones, decir, bueno, no estoy haciendo las cosas bien, me enojo con Dios, me enojo con la vida. Y no es por ahí. Yo también soy una persona creyente, no religiosa, pero sí creyente. Y creo la respuesta que yo me di fue otra. Es decir, bueno, no siempre pasa el milagro. Y cuando no pasa tenés que seguir, porque es lo que te toca en ese momento. Seguir alimentando esa esperanza te deja en un lugar de espera, donde las cosas no suceden hasta que no ocurra. Entonces es muy inmoviliza, en ese aspecto te inmoviliza, te deja quietito esperando. Y hay que hacer algo mientras se espera. Claro. Otra de las preguntas que hicieron es: ¿qué pensamientos te ayudaron a encontrar algo de calma en medio de toda esta incertidumbre? Bueno, más o menos es lo que lo que venimos mencionando, el hecho de volver consciente de algunas cosas, y estos pequeños mantras, esta charla que es lo que creo que nos pasa a todos, veamos o no, estas charlas que uno tiene con uno mismo, y, y cuando ciertas voces te dicen cosas, cuando tampoco estoy tan esquizofrénico, pero en un punto sí, en un punto tenemos ese diálogo interno que nos dice, bueno, no el vos podés, sino hacelo, como salga, como puedas, como te pinte, probá. Y si no sale, no pasa nada. No pasa nada, se prueba otra cosa y en un momento decís, bueno, esto ya no lo puedo hacer. Pero si te equivocás, si no sale, no pasa nada. No pasa nada. Eso me ayudó mucho. Y estos que te decía, estos mantras, el de seguir caminando, seguir Haciendo, ¿no? adelante a pesar de, y que a algún lugar vas a llegar. Capaz que no es el lugar correcto. Cuando venía para mi casa yo tenía que planificar cuántas cuadras y qué ruidos y qué lugares había y qué sé yo, hasta que llegaba acá, Claro. a mi casa y al lugar seguro. Y me resultó una metáfora interesante para tenerla en cuenta para adelante. Es decir, bueno, si seguís caminando a algún lugar vas a llegar. Y de ahí, si es el lugar incorrecto, bueno, tendrás que seguir caminando. En relación a lo que estás planteando, Lucas Albornoz preguntaba: ¿cuál fue el pensamiento o sentimiento que alimentaste y que sentís que te dio esperanza para seguir adelante? Esa es una hermosa pregunta y le agradezco mucho a Lucas, a mi primo Lucas, por hacerla, porque creo que también aparte de la intención de este podcast era esto, pasar por el filtro del pensamiento, cosas que viviste en su momento con el filtro del tiempo, que te ayuda a elaborarlas desde otro lugar. Rememorar también es reelaborar. Entonces reelaborar esto me resultó interesante. Y bueno, estos pensamientos que estaba mencionando recién, el reafirmarte en la idea de seguir, porque esta inmovilidad, este esperar, este quedarte quieto, se te pasa la vida mientras esperas. Cuando vas esperando que pase algo, se te pasa la vida. Mientras esperas hay que hacer algo. Totalmente. Me hiciste acordar a un capítulo de Doctor House. Tiene un diálogo de ese tipo en que creen que el tiempo, digamos, cura todo, y no es el tiempo, sino las acciones que... Lo que haces mientras pasa el tiempo. Exactamente. Sí, me quedo muy presente. Acá voy a ahondar en un tema que no hemos tabulado, digamos, no hemos charlado mucho, y es en relación a lo sexual. ¿Cómo pensabas que te podía afectar? ¿Tenías miedo con eso? Ese también era uno de los grandes miedos. ¿Cómo relacionarme en una relación sexual afectiva a partir de la ceguera? También por un lado, que me encantaría aprovechar tu pregunta para
para agradecer a las personas que me acompañaron, mis parejas, en ese momento que me acompañaron, creo que tenían la misma incertidumbre que yo, la alegría por ahí de las operaciones que me tocaron y que fueron exitosas, aunque fuera por un tiempo compartida, el volver a ver durante un tiempo. Fue toda una experiencia porque en una de las operaciones quedé prácticamente con una visión normal, duró poco tiempo, duró 5 o 6 meses. Pero ese tiempo volví a ver y estar acompañado fue muy importante. Lo que me pasaba por dentro era esta inseguridad de cómo la excitación que uno siente a través de lo visual, cómo iba a cambiar, en qué se iba a transformar. No tenía ni idea, era un mundo nuevo, claro, absolutamente desconocido. Pero bueno, si bien seguramente no es lo mismo, pero tampoco es menos ni es peor. Es igual. Te pasan las mismas cosas, te enamorás, te excitaste. Te pasa lo mismo. Yo tenía miedo de que se perdiera algo, pero no se pierde nada. Está bueno para aclararlo para alguna persona que le pueda totalmente, servir, ¿no? Totalmente, también... esa era una de mis claro, más, sí, no debe una ser... de mis primeras dudas. Claro. Era muy adentro. Difícil era poder hablarlo. Lo hablabas cuando lo volvías a tener cuando estás solo, no, pero cuando tenías una relación era un tema de conversación. Ajá. Era un tema y digamos, la gente con la que tenía esos diálogos era abierto o se preocupaba, digamos, indagaba. Yo creo que la preocupación siempre está, pero depende cómo la manejes. O sea, la preocupación era más que nada cómo le encontramos la forma. Y sí, se le busca las fórmulas aparecen. Claro, sí, seguramente. Aparecen con buena predisposición, seguramente que sí. Con la búsqueda, con una búsqueda, que creo que eso también es algo que nos pasa. Me gusta mucho encontrar los puntos en común. El haber sido, yo creo que en esto de la ceguera yo soy un turista, porque hay gente que ha nacido con ceguera y uno está visitando este mundo ahora, pero los que nacieron ciegos no han tenido esa duda, porque lo vivieron desde la experiencia y yo lo viví desde la experimentación. Creo que eso cambia un poco todo. Como hablábamos al principio, el poder compartir experiencias con gente que es ciega, que nació o no ciega, también ha sido muy enriquecedor y me ha ayudado y me ha facilitado mucho las cosas. Por eso también les agradezco a mis compañeros ajedrecistas que después cuando hagamos un rememoramiento de todos los nombres, les voy a mencionar, no lo he hecho porque no quiero olvidarme de ninguno, pero se agradece mucho lo compartido, que eso enriquece, como decíamos recién. Bien, perfecto, entonces sigamos acá. Acabamos de recibir un mensaje, seguramente lo conoces, Gary Kasparov, estuvo escuchando el podcast. Te felicito primero que nada por el tema de jugar al ajedrez, y cuando quieran podemos jugar una partida. Y pregunta lo siguiente: ¿hubo algún comentario que los médicos hayan dicho que te marcó para bien o para mal? Y recuerdo dos en particular. En el primer desprendimiento de retina, cuando empieza todo el proceso, lo mencionamos en el podcast anterior, sí. Un médico que en este momento no recuerdo el nombre me explicó más o menos cómo iba a ser el proceso, y creo que me sirvió de muchísimo, más allá de que es fuerte escuchar eso y te enfrenta a una realidad que no estás preparado de ninguna forma para asumir, pero sí te ayuda de ahí en adelante. Esto va a ser así, vas a operarte muchas veces, vas a ver un tiempo, después se va a caer la retina, y son pocos los casos donde la retina se vuelve a recuperar y volvés a ver durante mucho tiempo, pero el resultado por lo general va a ser la ceguera, y eso me ayudó un montón. Eso fue la primera, el arranque, y en una de las últimas operaciones, que cuando ya me había hecho la última operación y había sido ya exitosa y durante un tiempo vi con un solo ojo ya, cuando ya el diagnóstico fue la ceguera. Eso fue
el final de todo el proceso con el diagnóstico de ceguera fue lo más fuerte, porque siempre, si bien la posibilidad estaba siempre, a ella era concreta, era una realidad, y asumirla, empezar a asumir esa realidad nueva. Creo que fueron los dos diagnósticos que más me marcaron en el proceso, el principio y el final. En el medio, un montón. Creo que eso fue. Bien. ¿Qué recuerdo tenés de esas operaciones? Yo me acuerdo que te acompañé a varias en Río Cuarto, que fueron una de las primeras, ¿no? Creo que fueron, no te quiero mentir, pero fueron como 3 o 4 que fuimos. Tengo una anécdota también de esa oportunidad que fuimos. ¿Te acordás que habíamos dejado el auto en el estacionamiento y nos pedían que dejáramos las llaves dentro del interior y cerraste con llave las puertas, que tenía cierre centralizado, que ahora las llaves adentro tuvimos que llevar un cerrajero, todo? Me acuerdo, en Perdimos Río como- Cuarto sí. perdimos medio día. Sí, fácil, fue Carísimo salió Claro. la pelea, carísimo. Bien, ¿qué recuerdos tenés vos de las operaciones? Era raro, porque la mayoría de las operaciones no sentía absolutamente nada. No, el tema del dolor, que era una cosa que uno teme en el momento, que Claro. te duela, que te... No, Porque te habían dicho que no era anestesia total, ¿no? no era anestesia total, era parcial. Y en una de las operaciones recuerdo como una luz detrás y ver las herramientas, los bisturíes, las pinzas moviéndose adentro del ojo. Era algo muy impresionante, muy fascinante, como curiosidad, porque al estar consciente y ver eso, que no podés hablar, no podés moverte, me entretenía viendo eso. Nosotros, yo me acuerdo de estar en la sala de espera. En la sala de espera había un televisor que mostraban cómo hacían la operación, y sí, recuerdo que iban filmando, como quien dice, mostrando al espectador, como quien dice, al que esperaba, cómo estaba llevándose a cabo la operación. A mí me llamaba mucho la atención, y sí, esto de que el ojo se movía al estar pinchándolo y demás, como muy llamativo, ¿no? Sin dejar, digamos, de decir impresionante. Uno se imagina Muy. que hay dolor, Muy. pero no sentías nada. No, absolutamente Y nada. al colocar la anestesia, ¿algún dolor, algo? Era impresionante más Ajá. que doloroso. El dolor típico de una aguja que te entra en el ojo, que no es una sensación agradable, Ujú. es bastante desagradable, pero no es doloroso, no es muy doloroso, es tolerable y bueno, se llevaba. Aparte era como que iba, ya en la primera es todo el miedo, Claro. y después ya Exacto, eran así como más tranquilos. al saber lo que va a pasar, que también tiene que ver con esto del miedo. Te- Al saber lo que va a pasar, el miedo es menor. El miedo siempre es el miedo a lo desconocido. Siempre tiene algo de ese factor, el miedo a lo que no sabe. ¿Te acordás de la dificultad que tuvimos en ese momento de conseguir una de las agujas? Sí, esa fue una de las operaciones que se hicieron acá en la ciudad. Ajá. Que teníamos que conseguir una aguja y un bisturí para la operación, y que tuvimos que recorrer un montón de farmacias y lugares porque creo que había un problema de importación. Sí, creo que venía por ahí. Problemas típicos de Argentina. El cambio del dólar, la importación, el cierre de la importación, y eso nos complicó bastante para algo que era Sí, capaz que era mínimo. más simple, sí. Una aguja, creo que era una aguja especial, de una medida especial, y un bisturí. Un bisturí que van catalogado por código, por número, y nos habían dado todos los datos y no lo encontramos en ningún lado, hasta que apareció. Claro. Sí, me acuerdo. Fue todo que eso le suma a lo que decíamos antes. En sí, la situación es una situación muy simple, pero sumado a eso te genera esta incertidumbre que también, viste, con el miedo, Claro. con la... Apurado por los tiempos. Apurado por los tiempos, Ujú. porque sobre todo, mientras más tiempo pasa, más difícil es que se recupere, y Claro. estás con esa presión, entonces hace que una situación tan sencilla se vuelva pesada. Claro. Pesada. Acá Lauti me acaba de avisar que escribió Rolón y pregunta lo siguiente, perdón. ¿Crees que el miedo te ayudó de alguna manera a tomar decisiones importantes? Sí, lo mencionábamos anteriormente. El tener la obligatoriedad de enfrentarte a ese miedo te ayuda a decidir, a salir de esa inmovilidad, porque por estos mecanismos típicos del cerebro que tenés, el de huida, el de quedarte quieto o el de reaccionar. Y bueno, reaccionar de alguna manera es un mecanismo que te sirve, un mecanismo de preservación.
se acaba también de comunicar el Luis Vidal, gran amigo nuestro, y pregunta, ¿qué aprendiste de vos mismo al enfrentarte a esos miedos? ¿Qué podés mencionar de eso? Y yo creo que eso es también parte del proceso que sigue, esto de ir tratando de superarte, tratando de correr esos límites, de pensar que los límites siempre están y uno trata de correrlos en la mayor cantidad posible, tratar de enfrentarte a tus propios límites. Creo que en resumen es eso, enfrentarte a tus límites y seguir adelante. Este podcast vamos a tratar de hacerlo un poco más corto. En el caso de que por ahí queden preguntas o alguna duda o cuestiones, saben que pueden dejar los comentarios y los podemos retomar en el próximo, así no lo hacemos tan extenso. Una de las cuestiones también que transitaste fue el tema de terminar tus estudios universitarios ya con esta pérdida de la visión, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese trayecto? El trayecto fue bastante interesante. Por suerte, las partes más prácticas, las materias más prácticas ya las fui resolviendo en el proceso mientras tanto. Hasta el último año, que me quedaban ya muy pocas materias, la mayoría de los profes tuvieron creo que también era esto, de ir buscándole la vuelta, viendo cómo hacer, creando las herramientas para poder estudiar y rendir. Y eso ayudó un montón. Yo te diría, en el 99% de los casos fue absolutamente positiva la experiencia. Un caso en particular que tiene mucho que ver con esta cuestión de cómo y desde qué lugar se piensa la discapacidad. En la materia que era informática, teníamos una visión muy distinta sobre el tema. Y fue el único caso que más me costó ponernos de acuerdo en el objetivo de qué era lo importante y qué era lo secundario para aprobar esa materia. Al final se resolvió, tuvimos que recurrir a una mediación y en eso me ayudó una amiga para poder mediar entre lo que el profe quería y lo que yo pretendía que fuera el examen. Y bueno, al final se logró resolver. Pero por lo general, como te digo, en el 99% de los casos, la predisposición es buena, a pesar de que tanto los profes como yo desconocíamos el cómo. Lo importante era la intención. Y al tener todos la intención de resolver, creo que nos sirvió, espero que también haya servido de experiencia para los profes. Seguro que sí. Por ahí no estábamos preparados para abordar algunas cuestiones, ¿no? Uno no sabe todo, ¿no? Pero como vos decís, mientras esté la intención o la voluntad de por lo menos intentar algo distinto y de conciliar esta idea de enseñar, me parece que está bueno, ¿no? Que va por buen camino. Por el momento no hay más preguntas, no sé si querés agregar algo más a este podcast, algún saludo, Sí, me gustaría cerrar como empezamos, agradeciendo a la gente que nos acompañó, que aportó su visión, su inquietud, invitando a todo aquel que sienta que tiene alguna duda o que tenga curiosidad sobre algún tema, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza en preguntar, porque estamos dispuestos a responder. Y a las personas estaba pensando, me gustaría compartirlo con vos, en recibir los aportes también de otras personas que han atravesado por lo mismo. Lo voy a charlar con algunos compañeros ciegos de ajedrez o las personas que les interese por ahí contar su experiencia, enriquecernos con otras experiencias, estaría muy bueno. Estaba pensando justamente hace un ratito que vos mencionabas esto de los aportes de otras personas. Yo también tengo un compañero, hicimos un par de materias juntos, Manuel Fernández, seguramente lo conocés, del IFS. También lo podríamos invitar algún día, hemos trabajado mucho. Él también rindió informática, yo me acuerdo lo acompañé en ese proceso y bueno, ya está próximo. Es más, yo creo que ya se debe haber recibido, pero si no está muy próximo porque la última vez que lo vi... Es una hermosa noticia. Sí, le quedaba una o dos materias, así que yo me voy a poner en contacto con él. Así lo invitamos algún día. Sería hermoso. El único problema que Emma no le va a poner mucha seriedad, es más de hacer bromas, pero bueno, vamos a ver cómo sale.
Dale. Así que bueno, vamos aprovechando la oportunidad para despedirnos. Vamos a también acusar a Lauti que está jugando con el celular y no nos ceba mate. Así que bueno, Lauti, para la próxima ponete más las pilas. ¿Cuántos más te tomaste, Walter, hoy? 3. Tres, mira, impresentable. Bueno chicos, nos vamos despidiendo, les dejamos un saludo muy grande, espero que nos sigan apoyando y nos sigan en redes y demás. Walter también quiere hacer vivos, así que podemos implementar eso en vivo algún Totalmente, día. totalmente. Bueno, espero que les haya gustado y quedamos abiertos para cualquier sugerencia que... Una cosita más, Sí, esto que decíamos, invitamos a la familia y amigos y a los conocidos que se animen y tengan ganas de participar. Vamos a buscarle una vueltita y nos gustaría mucho que fueran parte de este trabajo. bien, en el próximo episodio la idea es trabajar con las voces de amigos y familiares, así que están más que invitados, ya sea a través de un mensajito, puede ser un audio o un texto, no hay problema, después lo leemos. Los aportes que quieran hacer siempre van a ser bien recibidos. Así que bueno, los dejamos, les dejamos un saludo enorme, que pasen buenas noches y se cuidan.